Un gusto saludarlos, queridos estudiantes. Aquí tenemos el informe, el documento en el cual vamos a usar para los diferentes experimentos en el módulo de biología. En primera instancia tenemos los datos informativos, los cuales deben ser llenados de acuerdo a lo que se les pide, ¿no? El módulo, el docente, curso, especialidad o paralelo. Eso es en el caso de la básica superior. En el caso de bachillerato, pues la especialidad ventas, ciencias o informática. Nombres y apellidos del estudiante, la fecha de la práctica, el número de la práctica, si esto es la práctica 1, la práctica 2, etc. El título de la práctica y el objetivo. El objetivo debe de responder a 3 incógnitas: al qué, al cómo y al para qué, ¿verdad? La hipótesis, por ejemplo, si la práctica es del título observación de células procariotas en aguas estancadas, entonces, ¿cuál sería mi hipótesis como estudiante? Bueno, las bacterias, todas las bacterias son iguales. Esa es mi hipótesis como estudiante, ¿verdad? Es un supuesto. Es algo que yo creo que va a suceder en la práctica o lo que yo voy a ver en la práctica. Bien, en la parte de la introducción, aquí es algo investigativo. De acuerdo al título de la práctica, yo voy a investigar. En este caso, si la práctica es observación de células procariotas en aguas estancadas, entonces yo tengo que investigar sobre las células procariotas. Brevemente, ¿no? De acuerdo a las líneas que tenemos ahí. Acá en lo que es materiales e instrumentos, lo que vamos a usar. Por ejemplo, si es el microscopio, si es el portaobjeto, cubreobjeto, pinzas, todo lo que es material metálico de vidrio, ¿sí? Y acá de este lado, del lado derecho, tenemos a los reactivos. Reactivo sería, por ejemplo, el Lugol, el azul de metileno, el reactivo de Benedict, agua, ¿sí? Todo lo que es sustancias líquidas o también sustancias sólidas, ¿verdad? O muchas veces se nos presenta como sustancias polvorizadas, también se puede conocer como un reactivo, ¿verdad? Pero eso depende de la práctica. Así que tenemos que diferenciar muy bien eso, ¿verdad? Los materiales son generalmente metálicos, de vidrio o de madera, mientras que los reactivos son líquidos o también en este caso pulverizados. Bien, el procedimiento de la práctica, es decir, los pasos de la práctica, paso 1, paso 2, paso 3. En los gráficos, obviamente, aquí van las fotos, sea esto alguna observación del microscopio, los estudiantes le toman fotos a la observación, o a su vez pueden dibujar lo que están viendo en el microscopio o lo que se obtuvo de la práctica, ¿verdad? A veces hay prácticas que son en tubos de ensayos y de pronto es la coloración en un líquido, entonces ahí se dibuja, ¿verdad? Esos cambios, todo lo que se obtuvo de la práctica. Acá abajo tenemos el cuestionario, que bueno, son preguntas las cuales yo las tengo que proponer en esta instancia. Las observaciones del estudiante, es decir, las observaciones responden a de pronto algún tipo de coloración que cambió, el olor, alguna observación que de pronto el estudiante tiene en función de los sentidos, es verdad. De pronto a veces la práctica puede ser de verificar el cambio de olor. Por ejemplo, si es en química, bueno, hay un olor característico del jabón, un olor característico del cloro. Entonces son las observaciones del estudiante, pero eso se responde de acuerdo a los sentidos del ser humano, ¿verdad? Olor, color, sabor, ¿verdad? Textura,
¿verdad? Esos son en cuanto a observaciones. Y las conclusiones, bueno, se cumplió la hipótesis planteada en un inicio de la práctica o no se cumplió, ¿verdad? Si ponemos de ejemplo el de las células procariotas, bueno, de acuerdo a la observación en el microscopio, las células procariotas analizadas, ¿verdad? Se movían, ¿verdad? En la práctica, pudimos captarlas con un video, grabamos la observación. O sea, esas son las conclusiones que el estudiante llega de la práctica. La bibliografía en este caso serían el link, ¿verdad? El sitio web en la cual usted investigó para proponer la introducción, ¿verdad? Recuerden que eso es una investigación que tienen que hacer. Los apuntes, bueno, los apuntes, el estudiante siempre pues toma sus observaciones, por ejemplo sus apuntes, que es, en este caso el trabajo fue grupal, el docente dio la orden para que en la siguiente clase se siga la práctica, o sea, los apuntes del estudiante, ¿ya? Aquí abajo pues lo que son la firma del estudiante, el docente y pues los diferentes protagonistas. Aquí tenemos también la forma en la cual se va a calificar el informe. Listo, eso es todo.